Saludos amigos, amigas, Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este segmento de La Shekinah, en la que estamos entrevistando a un gran hermano en Cristo, la gloria de Dios, un hombre totalmente usado por Dios. Este segmento de Entrevístame. Esto es un segmento dirigido a entrevistar y hablar con las personas que Dios ha tocado su corazón y que de alguna manera u otra tienen un testimonio que dar, tienen siempre algo que decir para glorificar el nombre de Dios. En esta tarde bendecimos y damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Manuel de la Cruz. Bienvenido, amén. Juan. Amén, amén. Dios te bendiga grandemente. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Un ambiente un poco caluroso, pero dice la palabra que el rostro de Dios como rostro de sol. Amén. Así que este calorcito que sentimos aquí en el medio del trópico, esto es Dios que está aquí. Amén. Excelente. Dios tiene el control de todo. Amén, amén, amén. Bueno, Juan, yo quisiera comenzar la entrevista, que tú nos cuentes un poco quién eres tú, cómo surge, cómo llegas a los caminos del Señor. Juan es quien preside el ministerio Rescatando la Familia para Cristo Jesús. Eran anti-ateas, personas que están claramente convencidas de que es real lo que dice la Biblia. Pero tú que escuchas y sabes claramente que se te ha hablado y se te ha predicado, tú pones tu corazón duro delante de la presencia de Dios y te pregunta a Dios y te dice en esta hora: ¿hasta cuándo tú vas a seguir viviendo una vida de pecado? ¿Hasta cuándo tú vas a seguir viviendo una vida fuera de los caminos de los reglamentos de Dios? Bien, él tiene un ministerio que lleva la palabra a los hogares, a la familia, personas que lamentablemente por una manera u otra la iglesia como que no se enfoca en ellos, pero son personas que están sedientos de la palabra. Y Juan tuvo ese sentir de Dios y hoy en día en el sector donde él reside, Dios se ha glorificado de una manera increíble. Amén. Es decir que Juan, cuéntame de dónde eres, cómo surge el ministerio. Amén. Amén. Dios bendiga a cada oyente que nos escucha o cada persona que ve este video. Y que la paz del Señor sea con ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge Juan? Primeramente, mi nombre es Juan Manuel. Muchos me conocen en el barrio como Michael. Pero el comenzar en mí ha sido la gloria y la honra del Señor, un llamado que el Señor hizo conmigo. Yo fui persona en el mundo, o sea, no nací en el Evangelio, sino que el Señor me hizo un llamado en un lugar que es difícil un cristiano de entrar y darte un tratado. ¿Cómo? ¿En qué lugar era ese, hermano? Yo estuve en una discoteca, recuerdo yo que era una persona de que andaba en los lugares de parranda, de bebida. Sí, estaba envuelto en ese tipo de situación. Y estuve trabajando en un trabajo que hubiera conseguido un par de pesos, como dicen las personas, como dice la persona normalmente. Y yo creía, dentro de un ego en mí, que yo era el que estaba mejor que todo, que yo era el mejor de todo. Me miraba al espejo y me comparaba. Un ego alto, como de que soy yo el que sé. Y yo recuerdo que en ese mismo momento yo fumaba juca. Yo bebía romo, cerveza, todo ese tipo de situaciones en aquellos tiempos. Escucho la voz de Dios que me habla en una discoteca, muy reconocida en el lugar donde vivo, que me dice la voz: si yo vengo ahora mismo, ¿qué será de ti? Esa voz llega a mi alma, yo digo, pero seré yo que estoy loco quizás, porque estoy escuchando una voz. Estoy oyendo voz. Y cuando esa voz llega a mi vida, dice, si yo vengo ahora mismo, ¿qué será de ti? Yo ahí pude reconocer que era la voz del Señor. O sea, reconocí que era la voz de Dios, que Dios me estaba hablando a mí y que me estaba diciendo que si Él viene ahora mismo, yo lamentablemente no voy a alcanzar la salvación, sino que me voy a perder. Porque el camino donde yo estaba caminando no era camino que me llevaba al cielo, sino que me llevaba al infierno. No, dice la palabra que ancho es el camino hacia la perdición y angosta es la puerta por donde se entra la salvación, que es estrecha. Bienaventurados los que entran por esa puerta. Amén. Y cuando de inmediatamente esa voz, o sea, que pude reconocer la voz del Señor,
yo me humillé en el sentido que dije, Señor, perdóname, dentro del entorno de la discoteca. Dije, Señor, perdóname, porque realmente reconozco que tú me estás llamando y que estoy corriendo peligro. Me habló a mi alma. O sea, la voz del Señor fue la voz, como así habló a la persona cuando iban a apedrear a la mujer que hubiera cometido un acto de adulterio. ¿Sabe? Dice que el Señor le habló, pero le habló a su conciencia. O sea, que la voz entró a mi conciencia y yo pude reconocer que estaba mal inmediatamente. Pero luego de ahí me humillo, digo, Señor, perdóname todo eso. Y fui, ya mi vida de ahí en adelante, después de la voz del Señor, fui retrocediendo a lo malo. Fui retrocediendo y fui trabajando conforme ahí a su camino, conforme a su propósito. Sabes, hermano, que eso es algo poderoso lo que Juan está dando como testimonio para la gloria de Dios, debido a que ahí se cumple la palabra, que Dios dice que Él deja esas 99 ovejas y va por esa que se ha perdido del rebaño, esa oveja que está perdida, porque mira dónde Dios fue, al medio de la discoteca a buscarte. Muchas veces pensamos y decimos, no, es que yo tengo que ir a la iglesia. Y sin embargo, Dios es un Dios que sale al encuentro. Y Dios te salió al encuentro. Amén. Mira dónde fue. Directamente allá y te llamó. Y lo bueno fue que tú reconociste esa voz de Dios. Reconocí la voz de Dios y por eso decía, wow, Señor, porque, ¿sabes quién soy yo? Porque yo estoy seguro de que si Dios le dice a una persona cristiana, posiblemente va a poner mucho pero, decir, mira, dentro de esa discoteca y hay uno que está bebiendo en tal mesa, tiene un whisky y tiene una juca en la mano, dile a él que venga a mi camino. ¿Sabes? Sea cual tipo de persona que sea, va a decir, wow, Señor, pero yo voy a entrar a ese lugar, que tú sabes, todo eso, pero el Señor te entró. ¿Sabes? Como algo tan santo, tan puro. Es un código, hermano. Es un código. Porque yo, como tú dices, algo tan santo y tan puro entra en algo tan inmundo. Tan inmundo como ahí es algo poderoso, porque muchas veces como cristianos decimos, pero ¿y cómo yo voy a ir a la casa de, qué sé yo, de fulanito la mecha, fulanito la puya? Porque van a decir que yo ando en eso. Pero mira cómo Dios fue y entró. Entonces eso nos manda a nosotros, sin importar el lugar, nosotros ir a predicar la palabra sin importar a quién sea. Santo es el Señor. Amén. Y luego de ahí ya de inmediatamente mi vida fue ya esa voz del Señor ya se sembró en mi vida. Ya fue una semilla, como dice la palabra en el sembrador, que sembró a mi corazón y esa semilla iba creciendo. Mientras la semilla iba creciendo, ya yo iba dejando toda la cosa mala y iba reflexionando todo eso en mi vida. Ya yo estaba apartado de la discoteca, todo eso. Y de inmediatamente ahí llega un jueves, recuerdo yo, jueves 9 de febrero del año 2017. Yo le dije a un amigo mío, hasta hoy llegué yo en el mundo. Ok, sí, porque ahí hay algo que te quiero preguntar. Porque tú escuchas la voz de Dios en la discoteca, pero ¿cómo tú pasas a ser cristiano? ¿Cómo tú aceptas el llamado? ¿A dónde tú lo aceptas? No, como tú dices, que tú le dices a alguien ya, como hasta aquí. Hasta aquí llegó el mundo. Exacto, así que explícanos por favor esa parte de cómo tú pasas de sentir el llamado a obedecer el llamado. El llamado. Yo recuerdo, la voz de Dios me habló fue en el 2016. 2016. Santo. Eso fue 2016, de entre octubre, noviembre, en esos meses así, si bien o mal recuerdo. Y cuando yo recuerdo que el 31 de diciembre para entrar el 2017, todo el mundo estaba celebrando, pidiendo quizá deseo en el Señor y pidiendo no sabe cuántas cosas. Yo le dije, Señor, que este es el último año que yo me encuentre en este infierno de mundo. O sea, ese fue el deseo. Cada quien pide un deseo 31 de diciembre, nosotros como dominicanos y personas en el mundo. Pide un deseo, Señor, yo espero que este año sea así. Yo dije, Señor, que este sea el último año que yo me encuentre en este infierno de mundo. Ya de inmediatamente mi vida fue totalmente apartada en el sentido que ya dejé todo. Ya entré en el ambiente de ir cambiando, de ir dejando todo. Y recuerdo yo que el 9 de febrero del 2017, una persona, un amigo mío muy cercano, fue donde mí como costumbre que siempre nos reuníamos. Y yo le dije, bueno, fulano, hasta aquí llegó el mundo. O sea, voy a la iglesia. Yo no fui a escuchar el mensaje que van a dar en la iglesia, no. Fue el Señor que me predicó. Siento el Espíritu Santo, la gloria de Dios. O sea, no fue nadie que fue y me dijo, mira, ven, no. Dios habló conmigo, especialmente trató conmigo. Y cuando el Señor trató conmigo, ya mi vida fue
cambiada nuevamente, que cuando yo fui, incluso cuando yo entré a la iglesia, la persona que estaba predicando, yo le decía, Señor, que ella pare de predicar, que yo quiero convertirme. Ya yo tenía una ansia dentro de mí, había un deseo muy fuerte, que decía, ya hoy es tu día. Recuerdo cuando me entregué al Señor, que lo reconocí al Señor como único y suficiente Salvador, hubo un grito en la iglesia, como una algarabía muy fuerte, como que, wow, sí, como que la persona, era como cuando, para la gloria y la honra de Dios, estaban esperando a alguien. O sea, y como cuando ese alguien llega, como que eso fue tan grande, wow, sí, gloria a Dios. Porque como dice la palabra, hay fiesta en los cielos, cuando alguien pasa del pecado, pasa de muerte a vida. Entonces, hermano, entonces ya ahí tú empiezas a lo que es encaminarte en los caminos del Señor. Y quiero saber cómo lo recibió tu familia, tu esposa, porque entiendo que estás casado, Juan está casado. Casado. Aleluya. No tiene el anillo, pero el muchacho está casado, por si acaso, la siervita que andan por ahí. Sí, para que sepan que ya el Señor... Ya lo apartó para una que el Señor me amarró, estoy amarrado ya. Gloria a Dios, como dice los dos. Pues bien, porque tu esposa, ella es convertida. Para la época en la que tú te convertiste, ¿tu esposa era cristiana o no era cristiana? Mi esposa no era cristiana. Okay, o sea, no es cristiana. Todavía actualmente, pero en el nombre de Jesús la declaramos. Amén. Yo sé que Papá Dios ya decretó eso en los cielos. Pero yo quiero saber cómo lo tomó tu familia, directamente tu esposa, porque muchas veces, y lo digo por mí mismo, por mucho tiempo el Señor tratando con uno, trata contigo, conmigo, con todo, pero a veces dice, wow, pero ¿qué va a decir mami? ¿Qué va a decir papi? ¿Qué va a decir el amigo mío? Entonces, ¿cómo lo recibió tu familia eso? Hoy salió él para una discoteca y hoy llega convertido de allá para acá. Soy cristiano. Yo siempre decía, porque mi esposa sufría mucho, cada vez que ella revisaba el teléfono mío, encontraba muchos mensajes de mujeres, por ejemplo, yo enamorándola, mandándole mensajes o con relaciones que fueron... Se llegó a pegar tu saltenazo a veces. Y ella sufría mucho, ¿sabes? Yo a veces la encontraba llorando cuando encontraba el tipo de mensaje así. Y lo primero que decía, ya revisó el teléfono. O sea, ya revisó. Yo le ponía tres contraseñas. Trataba de bloquear de que no hubiera. Tú lo blindabas. Y las mujeres saben cómo es el caso de ese asunto. Pero cuando yo ya me convierto en todo eso, que yo con alegría, porque digo, bueno, ya si ella sabe que mientras yo estaba en el mundo había sufrimiento, porque la relación que llevaba era una relación que el enemigo estaba buscando la manera de destruirla, todo eso, y era una persona que no tuve buen testimonio estando en el mundo en respecto hacia ella, que eso lo sabe Dios y yo reconozco eso como creyente que soy, y ella también lo reconoce. Amén. Entonces cuando yo llego allá, que le digo que me convertí, lo primero que ella dice, bueno, ¿qué me importa a mí? O sea, recuérdate, lo primero que ella me dice, recuérdate que cristiano eres tú, no soy yo. O sea, yo entendía... Empezar la prueba y la guerra. Yo entendía que si, wow, debería ser una fiesta o... No, ella dijo esa palabra. O sea, y cuando digo, bueno, está bien, yo sé que claramente hay batalla y Dios arregla el asunto a su tiempo. Amén. Y fui de ahí en adelante, fui siguiendo la iglesia, todo eso, ese tipo de situación. Había mucha batalla, a lo primero. Batalla en el sentido, por ejemplo, cuando uno como creyente tiene una pareja que es inconversa, sabes que tú estás orando. Y mientras tú estás orando, quizás tu esposa está bebiendo, tomando alcohol o algo. Es fuerte este yugo desigual. Es fuerte, es fuerte en el sentido. Porque, oye, hermano, tú dando rodillas en la casa y ella bebiendo cerveza en una discoteca, por ejemplo. Óyeme, ¿cómo tú has podido, porque tú dices que ella no es cristiana todavía, cómo tú has podido sobrellevar eso? ¿Cómo tú, porque yo entiendo que eso ha sido una guerra muy fuerte para ti? Ha sido una guerra, ha sido guerra, pero yo siempre digo que cuando ella dé el paso, que en el nombre de Jesús ya Dios ha tratado conmigo sobre eso que será, amén, yo le voy a dar gracia. Y quizá ella va a preguntar, ¿por qué tú me das gracia? Yo le digo, porque el tiempo que tú, sabes, tuviste sin aceptar al Señor, eso me ayudó. Porque a través de ti fue como un entrenamiento para acercarme a malo camino. ¿Sabes? Como que la tribulación, la batalla, todo eso fue forjando mi alma más hacia Cristo Jesús. ¿Sabes? Que en parte toda la guerra, la situación y la dificultad que hemos tenido ha sido para moldear
y para hacerme una vasija conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Bien, hermano, entonces yo sé que tú llegas a los caminos del Señor, inician la batalla. ¿Tú creías que los caminos del Señor eran suaves, eran tranquilos, antes de tú convertirte? Entonces decías, bueno, yo soy cristiano, se me solucionó la vida. Ya yo voy a tener paz, voy a tener tranquilidad. ¿Tú pensabas eso? ¿O cuando tú viniste a los caminos te topaste con algo diferente? Que yo entendía en mi criterio que ya todo así, wow, ya salí de ese problema, todo va a ser resolverse, todo, la deuda se van a pagar, todo. Yo entendía que el evangelio, de inmediatamente tú entrabas y era paz. Paz en el sentido de que tú vas a estar mejor, saqué la lotería, tú verás, sí, todo te va a ir bien, tú vas a prosperar. Mira cómo hay personas que hoy en día están cómodos, tienen casa grande, tienen todo eso. Yo entendía que ese era el punto. Bueno, como Dios bendice, Dios prosperará, sí. Ese era mi criterio. Pero cuando estoy dentro, digo, wow, pero esto no es así, Señor. O sea, porque estoy viendo la cosa al revés de lo que yo pensaba. Veo un pleito más grande, veo la situación más difícil. O sea, veo en cierto punto. Ahí hay un código que yo quisiera que tú nos expliques, que tú nos explicas a todos. Y es eso, de que tú dices, wow, yo pensé que las cosas iban a ser color de rosa, pero ahora han resultado como que desde que yo tengo a Cristo en mi vida se desató un infierno en mi casa. ¿Cómo tú has podido sobrellevar eso? ¿Tú crees que tú humanamente tú has podido sobrellevar eso? ¿O tú tomas como el refugio en Dios? Porque muchas veces hay muchos nuevos creyentes que se convierten y a la primera batalla salen corriendo. ¿Qué consejo tú le darías a esos nuevos creyentes que como tú en aquel momento dieron el paso y se enfrentaron una batalla, inmediatamente le entregaron su vida a Dios? Amén. Algo bien importante sobre eso es que cuando de inmediatamente ya estoy, por ejemplo, estoy congregándome más, estoy yendo a los retiros, todo eso, estoy yendo a todas las actividades que están haciendo en la iglesia, había un problema, porque muchas veces, o sea, mi esposa decía, ¿qué tanto, por ejemplo, tú vas a la iglesia? ¿Qué tanto que tú vas a la iglesia? ¿Qué tanto esto? Y, ¿sabes? Que se molestaba muchísimo. Por ejemplo, tú nada más paras en iglesia, todo eso. Y yo buscaba el punto, decía, wow, Señor, pero quiero saber cuál es la falta. O voy a tener que dejar de ir a la iglesia unos cuantos puntos para ver si es el problema. Pero me quedaba día y como quiera veía que el problema volvía. Era, por ejemplo, que mientras más busco más de Dios, más la guerra aumenta en el hogar. O sea, más la contrariedad aumenta. ¿Qué pasa ahí? Lo siguiente. Cuando en ese punto llega el tiempo de casi que me voy a casar, que el Señor trata mi espíritu y me dice, ya yo quiero que te cases, porque quiero que te bautices. Aunque tú no estabas en el orden de Dios. No estaba en el orden. Al momento de tú convertirte. Yo estaba casado por la ventana, como dicen los dominicanos, como decimos nosotros los dominicanos, por la ventana. Allá por la ventana. Y, o sea, ya venían de una relación por la ventana, normal. Y en ese punto, ya cuando el Señor trata conmigo, que me dice, ya quiero que te cases, pone mi espíritu. Yo recuerdo que hablé con mi jefe, aquello tiempo, y cuando le digo, mira, estoy por casarme, dime. No, Juan, eso está bien, eso está bien. O sea, doy gloria a Dios y la honra, y doy gracias a él porque también fue de apoyo. Cuando me acerco al pastor, ¿sabes? Que yo podía entender que el pastor decía, varón, váyase al paso, todavía no es el tiempo. No, el pastor me dijo, sí, mejor. El pastor me dijo, cásese, varón. Wow, yo fui muy rápido. O sea, porque el casarse, sabe claramente que eso es una decisión. Es una decisión. Eso es para toda la vida. Eso es muy, que digamos el caso, eso es muy delicado, se puede decir la palabra. Claro, no, es que el matrimonio es una decisión para eterna. Sí, es muy delicado. Y cuando de inmediatamente sucede de que, bueno, hablo con el pastor y todo eso, hablo con una persona, una señora con muchos años en el evangelio, y yo le digo a ella, mira, me voy a casar. Ella me dice, no te cases. Yo me asusto. Yo digo, wow, Señor, pero si ella dice que no me case, si sano el tiempo. Yo me enfrié, en ese punto me enfrié,
en el sentido que dijo, bueno, no me voy a casar porque ya ella con tanto tiempo me dijo todo eso. O sea, decía que como que no me casara. Pero muchas veces el Señor permite eso para que tú no pongas los ojos en los hombres, sino pongas los ojos en Jesús. Porque bíblicamente recordemos que el profeta joven y el profeta viejo, que el profeta joven fue engañado por el profeta viejo. Dando a entender, no estoy diciendo que no se escuche lo anciano, que no se escuche la persona con más tiempo en el evangelio, pero sí hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios habla y cuando habla el otro. Sí. Si Dios te habló a ti sobre esa situación que pasará así, y una persona, por ejemplo, con más tiempo que tú te dice no te cases, bueno, el deber no es que tú me digas que no me case, el deber es que tú me digas, vamos a orar para ver qué Dios dice. Si tú no estás como muy de acuerdo, o si no, preguntarle, ¿Dios te habló a ti? ¿Dios te dijo que te casaras? Ahora, si Dios te dijo, hazlo. Si Dios no te dijo nada, espera en Él. Cuando ya digo la noticia a mi esposa que nos vamos a casar, el enemigo se levantó más fuerte que nunca. Oh, pero ella no se puso alegre. No. La cosa sucedió más fuerte todavía. Padre Celestial, defínenos eso, ¿cómo fue que se puso más? ¿Qué pasó ahí en adelante? Fuerte el asunto. La esposa mía de inmediatamente decía, yo me quiero ir de aquí, yo me voy de aquí. Pasó el enemigo, entró de una manera fuerte, yo me quiero ir de aquí, incluso. Amenazó con divorcio. Ya amenazó sí que se iba, o sea, que todavía no nos hemos casado, pero ya amenazó que se iba, todo eso. Que era otra prueba que el Señor estaba poniendo en mí para que yo la venciera. Cuando ella dice todo eso, que dice que se quiere ir, mi esposa, recuerdo yo, que duró 2 o 3 días sin cocinarme, sin hacer cena. Pase hambre, va. Y todo era pleito. Yo llegaba a trabajar a las 2 y lo que veía lo trate fregado y todo recogido. Lo voy a ayudar a llorar, no me voy a pasar. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el medio de esa situación, yo decía, Señor, pero dime si no es, porque, o sea, estoy viendo la cosa diferente. Entonces, en ese momento, pleito, todo eso empezó de lunes, martes, hasta el miércoles. Recuerdo los días. Algo me dice que el miércoles estudio, no vaya al estudio, quédate en tu casa. Sucede el caso que de ahí cuando yo me quedo, que una voz me dice a mí, no vaya al estudio el miércoles, quédate en tu casa. Ellas se acercan de mí. No, perdón. Sí, ella se acerca donde mí y me dice, dame 10 pesos ahí. Y algo me decía, tú se lo vas a dar después de todo lo que ella te está haciendo. El diablo soplando orejas. Sí, el enemigo está ministrando muy fuerte ahí. Y algo me decía, humíllate más. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado. Amén. Y que se ensalte será humillado. Amén. Esa es la clave del éxito. Amén. La humillación. Con la humillación alcanzamos grandeza. Amén. Pero con la exaltación, humillación. Entonces, cuando luego de ahí todo pasa ese caso, que ella me pide los 10 pesos, yo se lo doy. Yo le dije, mira, hay un pan aquí, me lo como. Le dice, no te preocupes, negro, que te estoy haciendo cena. Ya yo me contenté, yo dije, bueno, Señor, ya tú te entraste. Hablando de moreno, ¿no? Ya. Te quiero, que tu cena está aquí. O sea, yo decía, Señor, ya tú estás entrando en el asunto. O sea, tú estás entrando. Ya tú estás viendo la mano de Dios obrando. Amén, ya estás viendo prácticamente la mano de Dios obrando. Cuando luego de ahí que o sea, sucede ese caso, de repente así, me dice ella, yo no sé, negro, pero yo quiero casarme contigo sin hacer boda y sin nada. Yo dije, no puede ser. Ya Dios tomó ese corazón. No puede ser que de 3 días de problema, de pleito, de que no iban a dejar, esta mujer salte, por ejemplo, con una palabra así que es inventada por hombre, por ella. Gloria, no, eso fue papá Dios. Porque como entre medio del fuego, de la tiniebla, de la prueba, de repente se enfría toda. De repente como que dice, ¿sabes? Yo me quiero casar, pero que no sea con boda y sin nada. Y yo dije, Señor, gracias. Aleluya. Luego de ahí, todo el transcurso del tiempo, ya que pasó que se pasó esa prueba, que nos casamos para la gloria y la honra de Dios, todo fue caminando hasta el bautismo. Amén. Amén. Hasta que logré bautizarme para la gloria de Dios. Amén. Eso es un punto muy importante. Pues vamos paso a paso. Ese momento en el que llega, porque el bautismo, además de decir la palabra que aquel que creyere y fuese bautizado será salvo. El bautismo no es algo a la ligera, es algo simbólico, donde la persona muere el viejo hombre y el nuevo hombre renace, sale de las aguas. Pero es un ritual donde confirmamos que somos cristianos.
no es algo que se debe tomar a la ligera. No, muy delicado. ¿Cómo tú tomas la decisión de decir, bueno, Dios, ya yo di el paso, ya yo me casé, estoy en el orden, pero me falta lo último, que debe ser lo primero, que es el bautismo? Sí. ¿Cómo tú sientes en tu corazón y tú tomas la decisión de bautizarte? De decir, no, ya yo soy cristiano. Cuando ya llega el punto del bautismo, por ejemplo, que el pastor siempre comentaba, decía, tal día va a haber bautismo. Ya en mí había un tipo de preparación para la gloria de Dios. Había un tipo de preparación de que decía que ya era el tiempo determinado. O sea, que ya era el tiempo determinado de que necesitaba bautizar. En ese transcurso, el pastor un domingo dice, prepárense que lo voy a llevar al río donde nosotros nos bautizan, todo eso. Y salimos para allá. Yo recuerdo que cuando a mí me bautizan, que yo dentro del agua y salgo del agua, yo me sentía como que yo estaba volando para la gloria de Dios. Yo me sentía que no tenía como que yo no pesaba, como que si era pluma. Sentía de que todo lo malo en mí hubiera quedado sepultado y de mí hubiera nacido un nuevo hombre. Eso fue que algo tan sobrenatural que yo decía, wow, Señor, me sentía de una manera liviano, una manera tan así, como que no hay explicación cuando uno llega a ese punto de bautismo con la preparación y de corazón. Que todo se está cumpliendo. La palabra dice que seremos aborrecidos del mundo entero. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Santo eres. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Bien, estamos de vuelta acá. Estamos entrevistando a nuestro hermano Juan Manuel, el cual es quien preside, para la gloria de Dios, el ministerio Rescatando la Familia para Cristo Jesús. Entonces, estuvimos hablando, hermano, de que te bautizaste. Entonces, sabemos que Dios es un Dios de orden. Y Dios primero empezó a procesarte, a prepararte, para llegar el momento para el cual Él te llamó, que es el ministerio. ¿Cómo nace el ministerio? Bueno, el ministerio, primeramente, el Señor nace con revelación. O sea, revelación es, antes de todavía ser bautizado, el Señor hubiera puesto en mí el don de la revelación, la gloria y la honra del Señor. Ese ministerio de revelación, yo iba a diferentes lugares a dar el mensaje según lo que el Señor ponga en mi espíritu. De a tal lado yo iba. Cuando al pasar el tiempo, y el Señor dice, ya quiero ahora que tú no tan solo vayas y le des el mensaje, sino que te quede con ellos, llevándole la palabra. Lo que nace el ministerio de estudio en los hogares. Okay. Que fue ahí cuando tuvimos porque entonces el ministerio empieza, que Dios ponía a sentir en tu corazón de ir a llevarle un mensaje profético a las personas. ¿Nos puedes contar de alguna experiencia en ese periodo del ministerio, donde hubo algún mensaje en específico que Dios te mandó, ve y háblale a fulano tal cosa? Yo recuerdo que el Señor trató conmigo en una revelación sobre una persona que ella estaba muerta, un hombre. Al hombre lo estaban velando en la casa de su hermano. Yo con un amigo mío de inmediatamente me acerco y le digo, vamos a llegar a tal sitio porque tuve una revelación no buena con tal persona. Cuando esa persona yo logro localizarla y le dije, mira, el Señor trató conmigo de que usted lo vi muerto, pero prepárese para que cuando usted muera, usted ir al cielo. O sea, usted no ir al lago de fuego, sino que ir a la gloria del Señor. La persona me dijo, no, porque ahora mismo no estoy como en condición, que estoy en tal lugar y todo eso. No aceptó el llamado. Sí oramos como ideal de ver, y sí lo invité a la iglesia, pero no aceptó al Señor. Resulta que no pasó ni siquiera 2 meses cuando la esposa de esa persona muere de un infarto que le dio. Cuando la persona muere, su esposa, yo inmediatamente entendí y dije, si él se hubiera convertido al Señor, Dios por amor a él hubiera tenido misericordia con su esposa. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces llama a uno de la casa para que ese que sea uno de la casa sea representante de toda su familia.
si nos fijemos en la historia, en Noé fue el único que halló gracia. No se habla de que el hijo, que el hermano, que el cuñado, no. Se habla de que nada más Noé halló gracia. Pero como Noé halló gracia delante de Dios, Dios respaldó y guardó su familia. El apóstol Pablo dice, si creen en el Señor, tú y tu casa serás salvo. Amén. Entonces muchas veces nosotros decimos, bueno, no es conmigo, no soy yo. Pero yo te digo en esta hora, de que cuando alguien se acerque a ti con una revelación, no lo eche afuera. Aleluya. Porque tú no sabes lo que el Señor va a hacer en tu vida. Quizá a ti Dios te ha revelado o te ha hecho llamado a través de otra persona y te ha dicho, mira, el Señor te está llamando a todo eso, pero tú sabes que tú tienes el compromiso de representar a tu familia. Amén. Amén. Mientras mi hermano habla, siento a Dios, siento el Espíritu de Dios acá, confirmándome. Aleluya. En una ocasión tuve un sueño de que vi a mi hermano y a mi hermana convertidos, como entregándole su vida al Señor. Ellos todavía a la fecha no han dado el paso. Pero yo creo en fe, eso que tú acabas de decir, que Dios trata y dice, tú eres el camino. O sea, yo voy a obrar a través de ti y a través de ti van a llegar a tus hermanos, tu familia, a mis pies. Bien, entonces hermano, luego de que el ministerio empezó, como tú dices, de manera que era llevando mensajes proféticos, el ministerio cambia porque todavía no había nacido lo que era el llevar la palabra a los hogares para rescatar esos hogares perdidos en pecado. Amén. ¿Cómo el ministerio llega a ese punto? ¿Cómo el ministerio llega a ese punto? Cuando luego de ahí el Señor me inquieta, me dice, no tan solo quiero que vaya a dar mensaje, sino que te quede con ellos dándole estudio. Yo esa persona, el Señor ponía en mí que le hablara desde el Génesis hasta el Apocalipsis sobre la vida de Cristo, con todas las condiciones de que la Biblia dice que por el oír viene la fe. Amén. Entonces, buscando todas las condiciones y preparando el ambiente de cómo acercarse al Señor, de cómo caminar una vida en Cristo Jesús. Y nosotros íbamos, recuerdo yo, por aquello tiempo también pertenecía a ese ministerio de estudio. En ese tiempo surgió una renovación tan fuerte que la gente deseaba de que se le lleve la palabra de Dios a su casa. Recuerdo yo que yo salía del trabajo hasta a las 2 de la tarde, ya de inmediatamente llegaba a mi casa, comía, meditaba para inmediatamente arrancar. Lo hicimos tanto a un punto de que nosotros nos dividimos. ¿Cómo nos dividimos? Mandamos a cada quien para tal lugar. Mira, un grupo vaya para tal casa, otro grupo para tal casa. Lo hacían entre martes y viernes, que recuerdo yo que se hacían esos ministerios. Porque hubieron tanto las personas que deseaban, o sea, que desearon tanto ese ministerio, que nosotros le llamamos la palabra, muchos se convirtieron. Yo recuerdo que en ese año, si bien o mal no recuerdo, se convirtieron 12 personas. Santo es el Señor. El año siguiente se convirtieron 26. Padre celestial. La gloria y la honra del Señor. Amén. O sea, personas de diferentes lugares. Entonces, pasa una tempestad en aquel tiempo, que todos los jóvenes que andaban con nosotros en aquel ministerio, se infiltra una mala información de que se está haciendo lo contrario de lo que es la palabra de Dios. Santo Padre, empezó la batalla, empezó la guerra. O sea, yo siento a Cristo aquí, siento el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A todos los jóvenes se les prohíbe de que sigan caminando conmigo en el ministerio porque no están preparados. Gloria a Dios. Yo decía, Señor, yo soy de los que entiendo, la gloria y la honra del Señor, que cuando las cosas entonan fuerte es que algo bueno viene de camino. Aleluya. O sea, soy de la gente que creo más cuando la situación está mala, que viene un milagro, que Amén. cuando todo está como tranquilo, digo, no siento milagro. Yo siento milagro cuando las cosas están fuertes, los vientos están recios. Amén. O sea, yo siento el milagro así y me gustan aquello que quizá lo ven de otro punto, pero ese es mi criterio. No, que Dios se glorifique en medio de los procesos. Amén. Recuerdo como una ocasión había un ciego que dijeron, ¿quién pecó? Fue su madre, fue su padre. ¿Quién fue que pecó? Que el hombre nació ciego. Fue él, ¿qué fue lo que hizo? Y Jesús dice, eso fue para que nadie pecó, fue para que yo me glorificara. Para que el Señor se glorificara. Entonces Dios se glorifique en medio de los procesos. Amén. Cuando resulta, bueno, fuimos muy calumniados en la palabra de que muchas personas se infiltraban diciendo todo eso. Pero yo entendía también que en una ocasión cuando fuimos a un hogar, reunimos 20 personas para hablarle de la palabra de Dios.
Yo recuerdo que en ese momento el Señor me dijo, no te confíes en la cantidad. O sea, no te confíes en la cantidad que tuve de personas. Porque quizás tú estás viendo 20, pero posiblemente va a quedar tú solo. Pasó como Gedeón en los 300. Y los 300. Que empezó un ejército grandísimo y Dios lo redujo a solo 300. A solo 300. Yo recuerdo que mi pastor me jaló esa vez y me dijo, varón, se está dejando usar por el diablo. Aleluya, gloria a Dios. Me dice, usted tiene que buscar a alguien con más capacidad que usted, porque usted todavía no tiene la capacidad para bregar con los hogares. Yo recuerdo que de mí salió una palabra que yo le dije, pastor, nadie está dispuesto a pelear con el diablo ahora mismo. O sea, esa fue la palabra que me salió a mí. Y le dije, resultado del ministerio, son muchas personas de las cuales se están congregando en la iglesia. O sea, que hay personas que se están congregando en la iglesia que han sido fruto para la gloria de Dios de ese ministerio. O sea, el pastor lo entendió todo eso. Y yo entendía que Dios algo grande iba a hacer. Luego todo el mundo se fue de mi lado. El Señor dice, bueno, yo quiero que tú vayas solo. Yo caminaba alrededor de 20 minutos. Llegaba a mi casa, comía y arrancaba a pie. Yo no llegaba sudado ni cansado. Dios da la fuerza. Dios da la fuerza y me cubría de una manera sobrenatural. Amén. Ya la persona esperaba esa palabra, todo eso. De ahí seguía el ministerio fructificando. Creo que ahí en adelante se convirtieron 26 personas. Santo es el Señor. La gloria y la honra es el Señor. Y el ministerio iba creciendo, más necesidad me encontraba, más necesidad, todo eso. Era como cuando en ti Dios coloca su corazón. Recuerda que el Señor, cuando el día que la gente celebra, el día de Ramos, el domingo de Ramos, cuando el Señor que separan toda la gente, Hosanna, salve el Rey de las alturas, Rey de Israel, todo eso. El Señor, en vez de quizá decir, hoy yo me siento agradecido porque me están reconociendo, lo que él dijo lo siguiente fue, lloró porque vio que esa misma persona que le decían Hosanna era que le iban a decir crucifíquenlo. Entonces muchas veces nosotros tenemos una multitud de personas que nos siguen, que nos rodean, pero si Dios nos diera el don de ver a sus corazones, posiblemente ese que te aplaude el primero que va a decir, ese pecado no es digno de siquiera de Dios. Entonces, por eso el Señor siguió tratando conmigo, yo seguí solo, decía, Señor, ¿por qué? A veces me sentía mal, me llegaban desánimo, todo eso, muchísimas personas del ministerio se alejaron, ¿sabes? Todo eso, muchos fueron por parte necesaria. A veces mi hermano Gregory también llegaba de diferentes lugares, tenía que llegarlo, Gregory, quédate en tal lado que voy para tal sitio, no podemos encontrarnos los dos porque hay necesidad. Era tanto el deseo y el amor que el Señor hubiera sembrado en nosotros, que había una inquietud y una necesidad. Era como cuando tú ves tantas personas muriendo o enfermos y tú con la medicina en tu boca, pero tú con la medicina en tus manos. Entonces que tú vas a buscar la manera de que aquella persona reciba la medicina. Y ahí en adelante fue creciendo el tiempo. Ya al conseguir otro trabajo, que trabajaba de 8 a 6, ya el ministerio cambió, que fue el ministerio de oración. Okay. Entonces ahí el ministerio nuevamente cambia. Cambia nuevamente el ministerio. Nuevamente, ya por así decirlo, Dios cambia el foco, porque es como cuando Dios se le presentó a Moisés en la zarza. Moisés no se quedó en la zarza. Dios estuvo en la zarza un momento. O sea, Dios estuvo primero en el ministerio de la profecía un tiempo. Ya ese ministerio cumplió su propósito. Entonces luego se renueva como un ministerio de llevar mensaje a los hogares. Entonces ya cambia, porque digamos ustedes anduvieron toda la casa, la vida es por haber, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué queda ahora? Orar por ellos. Sí. Entonces, cuéntanos esa parte, cómo se desarrolla el ministerio de oración en los hogares. Amén. Antes de iniciar ese punto, quiero explicarte algo. Yo hice un mapa sobre los lugares donde especialmente cerca donde yo vivo. Hice un mapa y no hubiera un sitio que no faltaba la palabra de Dios, la gloria de Dios. ¿Sabes? Sí, lugares que sea Los Casabes, Jacagua Abajo, el Mamey, todos los sitios fueron como un renglón, porque todo eso nosotros llevamos un apunte. Y en todos esos lugares nosotros llevamos la palabra de Dios, representación que el trabajo ya se hizo. Ya cuando cambia el ministerio de oración en los hogares, ya el Señor
ya el Señor me mostraba en oraciones en los hogares. Me mostraba orando en los hogares. Ya yo iba, por ejemplo, que el Señor decía, ve a tal lugar, lleva una oración. Ya ahí el pleito era más directo. Porque quizás yo llevo una palabra que el Señor, que Dios me reveló tal cosa. Yo te digo la palabra y me voy. Se fue el principio. Ahora Dios te está mandando a pelear con los demonios. Sí. Entonces, llega el momento que te llevo el estudio, yo te doy la palabra, pero el diablo puede ser que esté ahí. Pero ya cuando cambia oración de los hogares, tú estás sacando al diablo dentro de la casa. O sea, por eso que ese es uno de los ministerios más perseguidos de la iglesia. Y es más que tiene tanto ataque. Porque cuando tú, por ejemplo, te trasladas a un hogar, no tan solo tú vas a decirle a esa persona que Cristo lo llama, que Cristo le ama, sino que tú vas a decirle, diablo, fuera de esta casa. Y tú sabes que no es que él esté escuchando un mensaje, no es que él esté yendo a la iglesia, es que tú estás yendo adentro de su casa y está echando fuera el demonio. Hay que vivir en santidad para hacer eso, Señor, la gloria de Dios. Hay que vivir una vida bien en preparación. Claro. Una vida en oración totalmente. Y una vida de no ponerle asunto a la palabra negativa, primer punto. Porque todos esos ministerios tuvieron su levantamiento. Hubieron personas que decían, tanto que oran, son fanáticos, todo eso. Hubieron personas que hasta me decían, tú no tienes oficio. Póngase, vaya, o sea, me hablaron mal. Satanás, hubieron puertas que se cerraron. Por ejemplo, yo iba a casa y decía, yo ahora mismo no tengo tiempo, no quiero. Cerraba la puerta. Yo hacía como Jesús dice en su palabra, cuando te cierre la puerta, sacude vuestro pie. Y me iba. Entonces, ya ese ministerio de intercesión en los hogares, de oración, llegó a un punto tan grande que muchas personas iban a los pies de Cristo, todo eso. Ahí yo estuve trabajando con el ministerio de la revelación, con el de los estudios y con la oración. Los ministerios se unieron en uno, 3. Ahí hay un código. Porque mira cómo Dios... El pastor en una ocasión te dice, varón, búsquese a alguien que esté más preparado que usted, pero tú estabas al lado de quien prepara a esa persona, que era Dios, porque era Dios que te estaba guiando, santo es el Señor. Él te preparó primero para llevar un mensaje profético, te preparó para luego dar llevar mensaje de palabra y luego para orar. O sea, mira cómo todo va cayendo como en su lugar, cómo Dios te preparó, te fue preparando. Y así hoy en día ya nadie puede decir, no, que el varón no está preparado. La gloria de Dios. Y cuando muchas veces el mensaje llegaba a la iglesia, decía, mira, en tal lugar vamos a llevar una oración. Mucha gente cogía miedo. Decía, no, pero espérate, pero tú sabes lo que se mueve ahí, tú sabes todo eso. Y el Señor me cogía a bregar más con personas del mundo en oración que bregar con personas dentro de la iglesia. Porque muchas veces es más fácil yo ir y dar un mensaje a un varón que está a punto de apartarse. Es más fácil. Porque el varón no se ha apartado, tiene a Dios, todavía hay esperanza. El enemigo se puede mover, pero no se mueve con autoridad. Pero cuando tú vas a una casa donde hay personas, por ejemplo, que no conocen a Dios, están en lo contrario, que son brujos, hechiceros, drogadistas, alcohólicos. O sea, todo ese tipo de personas, ladrones, adúlteros, o sea, todo ese tipo de personas que el Señor te manda, ya ahí el pleito es más fuerte. Es más fuerte porque ya tú no tan solo va de que simplemente a dar un mensaje y irte, sino que tú vas a orar para que el enemigo salga de la vida de él, que llegue a un estado de que la persona se ponga en convicción de que pueda aceptar al Señor. Y luego que si esa persona no aceptó al Señor, el enemigo va con 7 peores a esa casa. Y tú sabes lo que va a buscar pan de ti. Va a buscar la manera de cómo detenerte, de cómo darte lo tuyo. Bien, se nos está acabando el tiempo, pero antes de finalizar, quisiera que nos toques, por lo menos brevemente, esperamos en Dios tener a nuestro hermano Juan nuevamente por acá, porque todavía, como dicen en buen dominicano, queda todavía mucha tela que cortar. Hay mucho. Aquí hay un par de yardas de tela todavía que cortar, pero de manera breve, por arribita, aunque sea, llega el COVID. Porque todo esto que hablamos del ministerio fue antes del COVID. El COVID, lamentablemente, Dios lo permitió en el mundo y eso cambió todo. Cuando llega el momento del COVID, que ya la persona, digamos, se asusta. No, yo no quiero el varón, yo no quiero a nadie en mi casa porque anda un virus que anda matando gente, anda matando viejitos. ¿Cómo pasa el ministerio en el tiempo del COVID?
que lamentablemente todavía estamos en medio de pandemia. Todavía estamos en medio de pandemia. O sea, todavía estamos en medio de pandemia, pero ya la persona ha podido superar un poquito el miedo. El miedo, puede decir el miedo porque fue una de las pruebas más fuertes que estableció el cristianismo. Cuando llega el COVID, antes de llegar el COVID, el Señor hubiera tratado conmigo en revelación. En este lugar donde nos encontramos, para la gloria y la honra del Señor, donde yo ni siquiera pensaba estar, esto es profético lo que se está haciendo ahora mismo, profético, primicia. Porque en el lugar donde ahora mismo estamos, en este lugar, el Señor, antes del COVID de entrar en su buena República Dominicana, trata conmigo una revelación. La revelación era de que un grupo de pastores estaban orando en cadena de oración en este lugar. Y venía un grupo de personas que eran de otro tipo de religión, que sin ofender, no voy a mencionar el nombre. Cuando esas personas van con piedra y con palo a darle golpe a los pastores no podían soltar la cadena de oración, tenían que dejar hasta que los mataran en el lugar. Le estaban dando palos, pedras, totalmente, pero eran toda esa multitud de personas. Cuando luego de ahí en adelante, yo veo eso y voy caminando, a mí me agarran y me dan una patada, me chocan de un alambre y yo me levanto asustado. Hay una palabra que dice: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que quiera salvar su vida, este la hallará. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, mas el que la pierde por causa de Cristo, ese la hallará. O sea, dando a entender que luego de esa pandemia, la iglesia fue probada como el oro. ¿En qué sentido? En sentido de que tu fe, o lo que tú decías que era, fue probado entre el medio de esta pandemia. Sabemos que este mensaje ha abundado muchísimo, en el sentido de que muchas personas han predicado el mismo mensaje de la prueba, de todo eso. Y en el medio de la prueba del COVID-19, ahí era que el Señor decía: quiero que vaya más a los hogares a orar. Sí, porque ahí hubo algo. Aún en medio del COVID no se detuvo el ministerio. No se detuvo por ninguna manera. Las personas con temor, personas de la iglesia tenían temor. No, que no se puede salir, no es una enfermedad. Es verdad que la Biblia dice que por su llaga somos curados, pero anda un virus. Sí. Sin embargo, en el ministerio, cuando llegó la prueba fuerte, algo pasó y fue que las personas abrieron aún más los hogares para recibir la palabra. La iglesia se guardó y el mundo se abrió. Hubieron una frase muy famosa que decían que el enemigo cerró la iglesia, pero Dios abrió uno en cada hogar. La palabra podía ser real en un punto, pero no tan real en otro. ¿Por qué sentido? Porque muchos de esos hogares de que abrieron una, apagaron la lámpara y se quedaron en oscuridad por el miedo del COVID-19. Real. Y ese tipo de personas, por ejemplo, que tuvo tanto miedo del COVID, que yo sé que Dios, a esta persona que está escuchando el mensaje, lo mandó a hacer trabajo. Y de inmediatamente Dios lo mandaba a orar por una casa. El diablo le decía: pero recuérdate que hay pandemia. Y se frenaban. Recuérdate que hay toque de queda, y se frenaban. Hubo una frase muy famosa llamada la frase ley terrenal. Y esa frase era el escudo. Era el escudo de la justificación de no hacer la voluntad de Dios. O sea, cuando hablo del escudo de la justificación de hacer la voluntad de Dios, que de inmediatamente Dios me manda a hacer un trabajo espiritual, el diablo venía con la palabra: hay que obedecer leyes terrenales. Pero más para abajo dice en Romanos: si tú no quieres hacer las leyes terrenales, haz el bien para que sea alabado por la justicia. ¿Y cómo tú haces el bien para que sea alabado la justicia? Aquellas personas que están en depresión, que se van a quitar la vida, tú llevas una palabra de aliento para que no se quite la vida. Entonces, luego de ahí, de que el COVID tuvo en su buena muy fuerte, el Señor me invitó a ir más hogares, a predicar, a llevar la palabra. Y recuerdo yo que para ese tiempo del COVID se convirtieron 24 personas. Hubieron familias que aceptaron a Jesús por completo. La gloria de Dios. Entonces, es decir que en ese momento el Señor probó la fe de muchos y siempre me invitaba: mi siervo, camina, corre, no te detengas, sigue hacia adelante. Muchas personas se levantaron en contra de todo lo que se hizo, pero yo siempre he entendido algo. Si tú quieres saber si algo está bien hecho, tienes que identificar si no hay levantamiento. Si no hay levantamiento, posiblemente está mal lo que está haciendo, pero si hay levantamiento, sigue hacia adelante.
porque nada que sea de un buen fruto se le puede tirar piedra. Amén, amén. Aleluya. Bien, hermano, ya para finalizar, antes de entrar ya en la parte final, ¿dónde crees que Dios va a llevar el ministerio? Porque hemos visto cómo Dios lo ha ido llevando de gloria en gloria. ¿A dónde tú crees que Dios pueda llevar el ministerio, si es su voluntad? Amén. El ministerio Dios lo va a llevar internacional. Amén. Internacional. Este ministerio va a recorrer a nivel global lo que es Europa, Estados Unidos, todos los países de Latinoamérica. Porque el Señor ha tratado conmigo. Siento el Espíritu Santo. Siento el Espíritu Santo, la gloria. El Señor ha tratado conmigo. Wow, santo sea tu nombre, Padre. Amén. Que lo que empezó como pequeño será grande en las naciones. Todas las naciones van a ser partícipes de este ministerio. Amigos, amigas, ha sido un grato placer el haber tenido acá a nuestro hermano Juan Manuel de la Cruz. Dios, yo sé que Dios se ha glorificado y que a través de las palabras que Dios ha puesto en Juan, yo sé que ha servido de edificación tanto para mí y para todos. Ya para finalizar, hermano, quisiera hacerte una pregunta, y es: ¿cómo te sientes en los caminos del Señor? Después de haber pasado todo tipo de procesos, haberle entregado su vida, haber tenido altas y bajas, porque dice la palabra que si el justo cayese 7 veces se levantará. Sabemos que no es fácil la vida de un cristiano para mantener el testimonio. Pero ¿cómo te sientes siendo cristiano? ¿Y qué consejo les darías a esos cristianos que nos están escuchando y a personas también inconversas? Nosotros en este camino atravesamos tan difícil situación que muchas veces decimos: Señor, yo quiero soltar la toalla. Pero el Señor siempre tiene un plan. Siempre tiene un plan. Yo le solto a cada persona, a cada oyente, persona que está viendo este video, de que nunca pierda la fe. Nunca confíe en tu fuerza, sino confía en la fuerza de Dios. Nunca confía en tu entorno, confía en lo que Dios preparó para ti. Porque tu presente, si está mal, no va a decidir porque tu futuro sea así. Si hoy te sientes sin fuerza, mañana tú tendrás fuerza 3 veces más. Amén. En el momento cuando no está la cámara encendida, es decir, cuando creemos que el Señor no nos está supervisando, no siento su espíritu ni siento la seguridad que Él está conmigo, ahí tú estás siendo más grabado que nunca. ¿Sabes por qué? Porque el Señor permite muchas veces apartarse de nosotros para ver cuál es tu identidad. Porque puede ser la persona más satanista, más drogadita o más asesino del mundo. Con el Espíritu Santo alaba a Dios. La Biblia dice que Jesús le dijo a la mujer samaritana: porque tales adoradores busca el Padre que le adore en espíritu y en verdad. Es bueno adorar en el espíritu. Es bueno cuando adoramos en el espíritu de una manera, sentir su presencia. No paramos nunca de hablar y adorarle. Pero muchas veces Dios quiere que nosotros adoremos en verdad. ¿Cuál es en verdad? Sin su presencia. Sin su presencia. Voy a apartar mi espíritu de ti para saber si tú sigues adorándome. Para saber si tú quieres seguir conmigo. Amén. Por eso es que no podemos nosotros detenernos por nada ni por ningún motivo. Porque el Señor ya está trabajando al favor de nosotros. Amén. Bueno, nada, hermano, un grato placer. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. A ti, toda tu familia, tus hijas, esperando tenerte pronto por acá. Amén. Esto fue Entrevístame en el segmento de su programa para la gloria de Dios, la Shekinah. Esperamos que nos acompañen nuevamente en próximos contenidos y en el próximo cristiano o personaje que vamos a estar entrevistando. Nada, Dios bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a cada persona que se encuentre atrás de su televisor o de su teléfono. Quiero decirle de que nunca diga no puedo. El Señor tiene la última palabra. Tiene la última palabra del proceso que tú estás pasando, de las dificultades que tú estás atravesando. Pero recuerda que para los que confían en Jehová, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios te bendiga grande
rica y abundantemente. Amén.